Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Tengan la bondad de tomar sus lugares. En esta mañana vamos a tener este estudio bíblico de la escuela sabática. Una vez más tenemos la dicha, tenemos esta misma bendición que Dios nos permite abrir sus sagradas escrituras para poder encontrar en ellas reflexión y un sabio consejo. Como bien sabemos, estamos hablando sobre mujeres bastante relevantes en las sagradas escrituras. Hoy nos toca hablar sobre Débora, una mujer de la cual vamos a realmente aprender bastantes cosas. Pero sobre todo, quisiera que pudiéramos englobar ciertos aspectos de la vida de Débora. Primeramente, vamos a leer lo que dice nuestro objetivo para que podamos adentrarnos con este estudio, ir viendo qué es lo que nuestro Dios nos tiene preparado en esta mañana. Dice el objetivo: aprender de la historia de Débora, y así como ella, cumplir la obra que nuestro Dios nos asigna, marchando con valentía hasta obtener la victoria. El objetivo nos está marcando varios aspectos interesantes, como les comento, mis amados hermanos. Primero dice que vamos a observar esta historia de Débora y cómo es que su ejemplo nos enseña a cumplir la obra que nuestro Dios nos asigna. Esto quiere decir que también en nuestra vida nosotros también vamos a encontrar cómo cumplir nuestros propios objetivos. Porque como seres humanos, en la vida siempre vamos a tener esta misma situación. Aquí en la misma iglesia tenemos objetivos, misiones que queremos cumplir. Apuesto a que cada uno de nosotros ahorita está trabajando y si piensa en uno de ellos, puede encontrarlo. Es por eso que la reflexión de esta mañana es bastante importante, porque de eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a poder cumplir estos mismos objetivos. Aunado a todo lo que hemos aprendido en estos escuelas sabáticas a lo largo de este trimestre y cómo es que se complementa. También estos mismos objetivos podrían llegar a ser el evangelizar, cumplir la ley. Acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés y tenemos muy fresco de esta misma situación, cómo es que estos mismos 10 mandamientos nos pueden guiar. Ya habíamos hablado en el anterior cuadernito de escuela sabática sobre la misma ley y la obediencia, todos los aspectos que se llevan. Hoy por ejemplo, otros objetivos que también pueden ser personales. ¿Por qué no? También vamos a ver cómo podemos resolver estas mismas circunstancias. Y sobre todo, cómo las vamos a resolver, pero con un factor muy importante que está en el objetivo, que dice, marchando con valentía. La valentía es este mismo aspecto que vamos a tomar de los muchos que tenemos, de los tantos recursos que Dios nos da para poder afrontar nuestros objetivos. Y sobre todo, como dice, obtener la victoria. Es decir, cumplir estos mismos objetivos. Ahora, también hablando sobre estos temas, vamos a tocar un concepto que es relevante a nuestra plática de esta mañana. ¿Cuál es? Es el de la determinación. Indudablemente, si vamos a hablar de misiones, de objetivos, hablamos de determinación. Y es que encontramos que la determinación es esa actitud o también una disposición para lograr un objetivo, o también podemos lograr tomar una decisión. Entonces, la determinación también la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Vamos a encontrar versos sobre cada uno de estos conceptos y cómo es que personajes del ayer tenían sabiduría para que nosotros hoy nos pudiéramos guiar. Ahora, quiero pasar a la lectura bíblica para que podamos adentrarnos. Como es costumbre, vamos a todos a ponernos de pie para que podamos darle lectura. Si ya tuvimos la oportunidad de estudiar esta escuela sabática a lo largo de la semana antes de que estuviera la fiesta de Pentecostés, vamos a tener una idea de qué es lo que nos está hablando Jueces. Vamos a situarnos en Jueces, capítulo número 4. Vamos a leer del versículo número 4 al 14, así como está estipulado en este cuadernito. Repito, mis amados hermanos, Jueces, capítulo número 4, del verso 4 al 14. Dice así las Sagradas Escrituras: Y gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palmera entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Sedes de Neftalí, y díjole:
¿No te he mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo traeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Y Barac le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue a Barac a Cedes, y junto a Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Cineo, de los hijos del apartado de los Cineos, y puesto la tienda hasta el valle de Sanamín, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barac hijo de Abinoab había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de los gentes hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barac, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Amén. Puedan tomar sus asientos nuevamente, mis queridos hermanos. Una lectura bíblica un tanto amplia, un tanto extensa, pero nos está contando una historia. Nos mete en el punto medular de la historia de Débora. Y no cabe duda que tenemos muchos aspectos que resaltar. De hecho, el primer versículo es importante porque son versículos previos a los que ahorita nos marca nuestra lectura bíblica. Le voy a dar yo lectura al versículo número 1. Dice, mas los hijos de Israel tornaron a ser los malos en ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Este versículo nos está poniendo un antecedente muy importante. Nosotros que llevamos tiempo viniendo a la iglesia, sabemos que el comportamiento del pueblo de Israel era muy parecido siempre a esto. Era, vaya, un ciclo. Se encontraban en un bienestar, procedían a hacer lo malo, olvidaban de las cosas que Dios les había dicho, por ende, también tenían a ser castigados, caían en una opresión, y pues esto podemos ver lo que es una constante en la historia del pueblo de Israel. El capítulo 4, verso 1, nos está hablando de ello. Nos enseña que el pueblo de Israel está viviendo una vez más este ciclo de ser castigados y ser perdonados. Y ahora, cuando están en la paz, como les decía, pues se olvidan de Dios. Esta actitud pues puede llegar a ser muy común a lo largo también de nuestro día a día. Y vamos a aprender que pues esto nos trae a veces pues muchas consecuencias negativas. El versículo número 2 dice así: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Aquí nos está introduciendo primeramente que la consecuencia de estos mismos actos había sido que el pueblo de Israel había quedado en manos del rey de Canaán. ¿Quién era este rey? Pues la escritura nos dice que se llama Jabín. Entonces, aquí hay una oración que dice así: Jehová los vendió. Cuando entendemos y leemos estas palabras que vienen en este libro sagrado, vamos a ver y podemos entender que quiere decir que los entrega a sus enemigos. Jehová, Dios, entrega a sus enemigos, a Israel, y pues principalmente, ¿por qué? Por lo que nos decía el versículo número 1. Pasamos más adelante al versículo número 3, también introductorio. Dice así: y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. En este versículo nos está también queriendo decir estos mismos 20 años que habían estado en aflicción, que los habían sido afligidos, habían tenido este tormento por parte del pueblo del rey de Canaán hacia Israel. Ya leímos, el versículo número 4 nos está introduciendo a esta mujer que hoy vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Que es Débora. Dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
Ustedes saben que a mí me gusta mucho que podamos tener en cuenta las relaciones que pueden haber en las Sagradas Escrituras, con familia, porque nos da un mayor contexto. Entonces, aquí podemos ver que Débora era mujer de un hombre que se llamaba Lapidot. Entonces, en aquel tiempo, ella, recalco la palabra, gobernaba y también era profetisa. Más adelante en los párrafos que tenemos vamos a ahondar sobre esta misma situación. Dice el versículo número 5. La cual Débora habita debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella al juicio. En este versículo, lo que nos trata de decir la historia es que precisamente como Débora era una líder en el pueblo de Israel en esos tiempos, era normal que el pueblo de Israel, personas de ahí, se acercaran a ellas para pedirle consejo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Primeramente nos da las características y podemos deducir que Débora era una mujer sabia, que también era una mujer inteligente y que sobre todo tenía una cercanía con Dios. Porque cuando alguien nos da un consejo que es bueno por parte de un ser humano, sabemos que también es porque está conectado a Dios, porque él puede llegar a estar consagrado en estas mismas Sagradas Escrituras, de tal manera que Dios se puede llegar a manifestar delante de uno. En este caso, así también lo era con Débora, que podemos entender que tenía esta misma cercanía, por ende tenía inteligencia y también era muy sabia. Dice el versículo número 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Se nos está introduciendo a un nuevo personaje. Dice que él era de Cedes de Neftalí. Y díjole, en pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente del monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? El verso 7 dice, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara. Nos está introduciendo también aquí a otro personaje que también es relevante en esta misma historia. Y dice que Sísara es capitán del ejército de Javín, del rey de Canaán, con sus carros y su ejército, y entregaréslo en tus manos. Termina la pregunta. 8. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Bien, aquí podemos ir deduciendo otra característica que también tiene esta mujer llamada Débora, y es que era una mujer que tenía autoridad. Por ende, se comunica con este personaje, Barak, hijo de Abinoam, para que pudiera, con esta misma autoridad, le dice que reúna al pueblo para que vaya y haga guerra contra el rey de Javín. Y entonces nos está hablando que también va a traer a ti al arroyo a Sísara, capitán del mismo ejército. Entonces, aquí también vemos y nos está introduciendo a que Débora no solamente como líder estaba dando órdenes, también estaba accionando en este punto. Un punto muy relevante, porque a veces podemos llegarnos a confundir que uno como líder nada más se tiene que dedicar a dar una ordenanza. Y esto pues claramente no es tan loable, porque también es necesario que un líder ponga este mismo ejemplo. Entonces, tiene autoridad, y tener autoridad no significa tener un liderazgo, pero el liderazgo es tan esencial, y más en la iglesia de Dios israelita, porque esto también debe de ir en una conjunción con el propósito de Dios. Uno debe de ser líder, porque precisamente es lo que vamos a hablar, de ser líder y de tener estas mismas acciones proactivas, pero todo con un propósito, con este propósito de Dios. También lo vamos a poder hacer en nuestro día a día, lo vamos a poder practicar. Ahora podemos ir diluciendo cómo es que el objetivo se está dando a entender, porque cómo es que la valentía, junto con el ser líder, ayuda a nosotros, el pueblo de Dios, a que podamos cumplir con nuestros objetivos. Voy a seguir adentrándome, porque también hay un aspecto que también tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, y es que Débora le está indicando de manera directa a Barak que Dios le está llamando para que haga guerra contra los enemigos de Israel.
Por ello aquí se está viendo este mismo término que también ella maneja, la cual es una profetisa. Y nos está también introduciendo a su plática. Otro aspecto que quisiera que no pudiéramos pasar en alto sobre Débora, y es que ella muestra una cualidad muy interesante cuando está hablando con Barak. Ya vimos que ella como líder no solamente está mandando, también está ayudando, está ejerciendo, pero también está escuchando, porque está viendo y pone atención a las necesidades que tiene Barak en ese momento. Barak, este personaje, se nos muestra de entrada con esta desconfianza, con una falta de fe en ese sentido, porque no se siente que pueda poder cumplir este mismo objetivo al cual le ha llamado Débora. Entonces, creo que aquí podemos ir también viendo que la enseñanza de esta escuela sabática nos está hablando que para poder ser un buen líder, también debemos de saber escuchar. Porque primero debemos de saber cómo se siente la persona que está hablando con nosotros para que también le podamos dar pues un consuelo, un consejo apto. Ahora, cuando nosotros tenemos esta oportunidad de escuchar, también va a mismo ocasionar que podamos dar un consejo más acertado. A veces nosotros como seres humanos lo principal que necesitamos es primeramente ser escuchados. Es muy curioso porque nosotros como creación de Dios, seguramente les ha pasado que nosotros encontramos mismos las respuestas nada más por estar meditando sobre una situación. Entonces, cuando nosotros meditamos y nos acercamos con alguien que tenemos esta confianza, este líder, esta persona que nos muestra estas características, nosotros mismos nos hacemos sentir bien porque nosotros estamos encontrando la respuesta que Dios nos quiere decir. Estamos llevando todo un proceso en el cual estamos reflexionando nuestros pensamientos al hablarlo. Entonces, por eso es muy loable el saber escuchar. Y creo que es uno de los puntos que son más relevantes de esta mujer llamada Débora. Sí, realmente ahorita vamos a entrar sobre esa parte muy interesante, cómo es que el nombre de Débora también tiene que ver con esta misma situación y en qué punto es que ella está situada, porque también es muy importante. Versículo número 9. Y ella dijo: iré contigo. La respuesta de Débora es que va a ir con Barak a acompañarlo, mostrándose más como líder. Mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. En esa resolución del versículo 9 nos quiere decir que Débora no deja solo a Barak, lo acompaña. Asimismo, nosotros debemos de acompañar a nuestros hermanos que tengan esta misma necesidad. No solamente con darle el consejo y haberlo escuchado, también tenemos que estar con él en este mismo proceso. No queriendo decir que nosotros vayamos a resolver esta misma situación por nuestro hermano, que más sería algo muy, muy bonito, pero así no debe de ser, porque si no, también la persona que se siente afligida o que no tiene esta misma valentía como Barak, no lo aprendería seguramente, no vería de esta misma situación. Cada uno de nosotros, al realizar nuestros objetivos, debemos de tenerlo muy comprendido para que de tal manera lo hayamos aprendido y lo podamos resolver, porque si no, esta misma situación le va a suceder siempre a cada uno de nosotros, porque si no llevamos este proceso, vamos a volver a regresar en nuestra vida a tener un problema muy similar al anterior. Y pues de esto claramente yo creo que no es muy reconfortante para cada uno de nosotros. Lo ideal es que siempre podamos seguir escalando, poquito a poquito. Dice el versículo número 10, versículo número 11 y 12. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber cineo, de los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta el valle de Sananim, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barak, hijo de Abinoab, había subido al monte de Tabor. Vemos que en estos versículos se nos está hablando sobre lo previo a la batalla. 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de las gentes hasta el arroyo de Sisón.
Este es, como les comento, mis amados hermanos, el inicio de la guerra, lo previo. Le notifican a Sísara que Barak ha subido a este monte para poderle también enfrentarle. 14, el último versículo que leímos de nuestra lectura bíblica. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Importante. Otra cosa que creo que termina de enfocar esta lectura bíblica es que Débora no está adjuntándose la victoria. Versículos anteriores podríamos ver que tal vez podría dar esta idea cuando decía que no le iba a ser entregada a Barak, sino porque por medio de ella había sido liberado. Pero aquí en este versículo 14 está esclareciendo cuando dice que Jehová va a ser aquel que se le adjunte la victoria a Dios, queriendo decir esta humildad que tiene Débora como líder, igual que nosotros debemos de poder obrar, porque cuando llegamos a juntar todos estos aspectos que ahorita hemos hablado, mis queridos hermanos, nos va a ser de mucha ayuda para poder apoyar a nuestros hermanos de la iglesia. Dice el versículo número 15, y Jehová, dando a entender que él había sido por Dios, viene todas estas mismas situaciones, dice, desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Cuántas veces no hemos experimentado nosotros una situación muy parecida a esta, en la que tenemos algún problema? Actualmente podemos llegar a tener esto y pensamos que no lo podemos resolver, pero Dios interviene de una manera muy especial, de una manera bastante óptima, en la cual nosotros podemos obtener la victoria. Quiere decir que nosotros podemos resolver nuestros problemas, así como en esta historia pasa a lo largo de nuestras vidas. Seguramente si nos ponemos a pensar, podemos encontrar un ejemplo en el cual nos hayamos sentido así, en el que hayamos tenido un problema muy similar a este. Sigo leyendo porque esta es la conclusión de la historia. Dice 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de las gentes. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Bersineo. Nos está introduciendo un nuevo personaje, dice que es una mujer llamada Jael, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Bersineo. Esto quiere decir que había una alianza. Entonces dice 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, Sísara, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: ruégote me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a cubrir. 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Vemos el desenlace de la historia de Sísara, capitán del ejército de Canaán. Y vemos que en esta historia, cómo suceden las cosas. Resulta que después de haber tenido esta misma batalla, se acerca con esta mujer a la casa de ella lo acoge. Dice que tiene mucha sed, por lo mismo podemos entender que por la situación que había pasado de la guerra, por lo cual había tenido que huir a pie. Ella le permite un vaso de leche para que él se pueda refrescar. Por este mismo cansancio, él tiene que descansar en esta misma tienda, por lo cual ella también pues aprovecha para poder quitarle la vida a Sísara y en esta manera concretar también la victoria que había tenido el pueblo de Israel sobre la opresión que tenía de Canaán. Y entonces esta
podemos ver cómo ha terminado esta historia de Jueces capítulo número 4 y vemos que es realmente glorioso cómo es que podemos encontrar tantos aspectos de un solo pedazo de las Sagradas Escrituras. Esta historia va a ser de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros y estoy seguro que después de que hayamos estudiado juntos este sábado, vamos a encontrar esa resolución a problemas que podemos llegar a tener en nuestro día a día. Quisiera que pudiéramos ahora pasar a la parte de que ustedes den esta ofrenda para Dios, este texto de memoria que también nos habla sobre esta Débora, el cual está situado en Jueces, en su capítulo número 5, verso número 12. Voy a pedir a mi hermano que tenga el micrófono, pueda pasar con mis hermanos primeramente de mi mano derecha, de la parte de abajo, para que juntos ellos puedan dar su texto de ofrenda. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, profiere un cántico y levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Aminadab. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, profiere un cántico, levántate, Barak, lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barán, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico, y levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona cántico. Y levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces capítulo 5, verso 12, amén. Amén. Vamos a pasar con nuestros hermanos de la parte de arriba que también han preparado su texto de memoria. Dios bendiga a todos mis hermanos también de la planta abajo que han hecho este esfuerzo y que pueda ser recompensado en su día a día.
Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12, amén. Amén. Bien, han sido mis hermanos de la iglesia los que han dado su texto de memoria. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Este texto es muy importante, vamos a ver porque más adelante se está refiriendo y cómo es que podemos ver que Débora, con esa misma actitud de líder y que está aunado con el propósito de Dios, que tiene esta misma comunión con Dios, va a poder dar un cántico en el cual también es de agradecimiento. Más adelante, ahorita en los párrafos, vamos a poder ver esta misma información. Ahora, también quisiera que podamos tener en cuenta que para poder ser un líder ejemplar en todos los aspectos, también debemos de poder comprender que existe una proactividad. Ser proactivo realmente tiene muchos beneficios. Considero que en la Iglesia de Dios israelita es de lo mejor para que podamos ver y lograr ver las mismas necesidades que puede llegar a haber en la misma congregación. Acabamos de pasar la festividad de Pentecostés y precisamente veíamos cómo es que muchos de nuestros hermanos pasaban a dar sus holocaustos. Y pude ver y me sentí realmente muy alegre de ver que había hermanos que pudieron apoyar, a pesar de que no era su holocausto, estaban presentes para que pudieran estar proactivos y ayudar en esta misma situación, dando a entender unas de estas características que uno debe de tener. Vamos a ver que también no solamente cuando hablamos de liderazgo y sobre los dones que Dios nos da, que solamente podemos practicar sino hay muchísimos. Tal vez algunos tenemos a practicar o a resplandecer en otros aspectos. Eso es muy bueno, ya hemos hablado sobre ello. Ahorita toca hablar sobre un poquito más sobre esta misma parte de liderazgo, pero que todos también debemos de tener en cuenta. Todos deberíamos de tener un poco de esta Débora para juntos poder lograr pues grandes cosas en la iglesia. Quisiera que mi hermano Ricardo me pudiera apoyar a leer el primer párrafo de este material exegético. Ya se acerca el micrófono. Gracias, hermano. La historia de Débora nos deja ver que Dios concede dones de liderazgo a muchos miembros de su pueblo y que debemos de estar dispuestos a escucharlos y ayudarlos en tareas que Dios te ha encomendado, sin concebir en nosotros ningún prejuicio. Muchas gracias, hermano. Ahora quisiera que me pudieran apoyar mis hermanos de cabina para poder presentar la primera diapositiva. Esta diapositiva podemos ver porque el título precisamente es Débora Abeja. Me preguntaba mucho a lo largo de la semana, antes de que estuviera la fiesta de Pentecostés, cómo es que qué significa Débora, por qué tendría este nombre. A veces encontramos que en las Sagradas Escrituras vemos que los nombres tienen que ver mucho con las situaciones que ellos mismos hacían. Y aquí tuve la oportunidad de ver que la etimología del nombre de Débora tiene una fonética muy similar a la palabra abeja. Por eso en los diccionarios bíblicos, cuando cada uno de nosotros busca qué es lo que significa la palabra Débora, podemos encontrar ese mismo significado, abeja. Sin embargo,
hay una cuestión que es bastante interesante, porque la palabra Débora y abeja en hebreo vienen de otra misma palabra que se deriva, una cual es dabar, que quiere decir hablar, o también encontramos dibur, que también habla sobre comunicar. Esto quiere decir que Débora significa abeja, pero la raíz viene de este mismo hebreo, dando a entender que ella era una mujer que podía comunicarse, que podía hablar sobre las situaciones que tenía para poder ayudar a todo el pueblo. Cuando ellos, alguno del pueblo seguramente se sentía afligido de alguna manera y subía a pedir consejo, ella practicaba este mismo don de liderazgo y podía comunicar y podía dar a entender su idea. Claramente esto también se refiere a en nuestro día a día, lo podemos practicar con un esfuerzo, con una constancia para que también nosotros podamos ser una mejor herramienta para nuestro Dios primeramente, pero también para nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, otra característica más que se añade a Débora. Tantas cosas podemos sacar de un solo personaje de las Sagradas Escrituras. Ahorita tenemos la oportunidad de ver a Débora. Anteriormente habíamos visto a Miriam y habíamos visto a varias, y cómo es que cada una encontramos estas mismas enseñanzas. No me adelanto, pero la reflexión va sobre ello. Al final quisiera que podamos tocar un verso que en lo particular considero que engloba tanto esta misma enseñanza de esta mujer sobre todas las que vamos a ver y las que ya hemos visto. Entonces, este punto sí lo tengamos muy en cuenta. Otro punto quisiera recalcar, como les comentaba, es que Dios concede estos mismos dones. Cada uno de nosotros tiene esta facultad de tener algo en el cual puede llegar a servir a otro. En este caso estamos hablando precisamente del liderazgo. Entonces, esta historia nos deja ver que también, así como tenemos un don, en este caso el liderazgo, y en nuestra día a día, en nuestra labor, tenemos que estar dispuestos a trabajarlo, porque no solamente dejarlo ahí, sino ayudar. Pero ¿cómo vamos a ayudar? Sin prejuicios, sabiendo escuchar. Estos puntos que hemos comentado anteriormente nos están dando a ver que no basta solamente con tener este mismo don, sino también hay que practicarlo. Y es que trabajar nuestros dones, virtudes, lo veía yo como que es trabajar o laborar un jardín que requiere su esfuerzo, requiere su tiempo y sobre todo también paciencia. Pero cuando vemos los resultados de este jardín o de esta planta que hemos cultivado, uno se llega a sentir completo, porque ve que realmente es bello lo que se ha logrado. Asimismo es con nuestros dones y con nuestras virtudes. Tenemos que trabajarlas y tenemos que estar dispuestos a ponerle paciencia, cariño, amor. No hace mucho hablábamos sobre también estos mismos conceptos y ahorita también están volviendo a entrar en nuestra enseñanza de esta mañana, para que precisamente nosotros cuando estemos trabajándolos podamos sentirnos completos, pero no va de ahí tampoco, sino simplemente por el hecho de querer hacerlo y de magnificarlo con Dios. Eso realmente lo convierte en algo todavía más virtuoso. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es esta misma cuestión histórica de Débora. Nos podemos preguntar en qué tiempo está situado Débora, en dónde está viviendo. En esta segunda diapositiva podemos ver que Débora se encuentra entre dos personajes muy importantes, entre dos jueces, entre Samaj y Gedeón. Según la cronología de Ussher, encontramos que Débora estuvo entre 1194 antes de la era común hasta 1256, también antes de la era común, mis amados hermanos. Y este contexto nos está ayudando, pues sabíamos que en esos tiempos había quedado como una prohibición para Israel ciertas prácticas como que se juntaran con personas de otras naciones, que incluso en las Sagradas Escrituras encontramos que no podían
mencionar a otros ídolos, por ende no los podrían adorar. El párrafo 12 también nos habla sobre esta misma situación. Vamos a también a darle lectura para que no nos quedemos atrás con el material exegético. Le quisiera pedir a un hermano de mi congregación que me pudiera apoyar con el párrafo número 2 y número 3. Mi hermana, por favor, si se puede acercar mi hermano David con el micrófono. En Deuteronomio 31:3 podemos observar cómo Dios había prometido destruir a las naciones que se encontraban en Canaán, pero era preciso que Israel las desposeyese. Les fue dicho que destruyesen sus altares y que no hiciesen pacto alguno con los paganos. Además, les estaba prohibido casarse con personas de aquellas naciones, es decir, Israel no debía tener nada que ver con ellos y no podía ni siquiera nombrar a sus dioses. Jueces 2:2, Josué 23:7, amén. El párrafo también 3, mi hermana, por favor. Aunque el pueblo dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Josué 24:16. No tardaron en perder su entusiasmo, apenas se habían establecido en aquella tierra, cuando se dejaron dominar por su avaricia y egoísmo, y se olvidaron de quien proceden todas las bendiciones, es decir, de nuestro Dios. En consecuencia, sucedió que la ira del Señor se manifestó en contra de los hijos de Israel, y a donde quiera que iban, la mano de Dios estaba en contra de ellos, de manera que estas naciones se convirtieron en una aflicción para los israelitas y una piedra de tropiezo. Muchas gracias, hermana. Primeramente, recalcar el punto que dice Josué en su capítulo 23, verso número 7. Esta cita nos está hablando sobre estas cuestiones que no debía de hacer el pueblo de Israel, que más adelante también, como acabamos de leer, dice que pues también se puede llegar a tener por una pérdida de entusiasmo. Quisiera que también ahorita pudiéramos tomar unos minutos para poder ver esta situación. Dice Josué 23:7, que cuando entréis a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Aquí estaba, podríamos tomar este versículo número 7, todavía mucho previo a antes de que entraran el pueblo de Israel a esta tierra de Canaán. Después de que habían pasado por todo este espacio, se estipula, queda como una ley que no deberían de mencionar a sus dioses, no deberían de hacerlo. Sin embargo, el pueblo de Israel no tendió a obedecer esta misma circunstancia, como muchas de ellas, por ende vino esta misma situación. Pero quisiera que pudiéramos ver este concepto un poco más adentro, porque normalmente cuando uno tiende a perder el entusiasmo, no cumple sus objetivos, pero también hay bastantes factores que hacen que uno no cumpla el objetivo. Uno, y creo que es el más relevante, mis amados hermanos, es que precisamente no tenemos a la vista o no tenemos muy claro lo que es el cumplir esta misma ley. Porque si lo tuviéramos de esta manera, la llevaríamos a cabo, la cumpliríamos. Y precisamente esto no se deja ver. Entonces, para poder cumplir el objetivo necesitamos tener bien en cuenta todo este proceso que se va a llevar, saber que a veces no vamos a tener esas fuerzas, pero sin embargo aquí es donde también entra el punto de la determinación, porque sí, somos seres humanos y tenemos carne, también nos regimos por algunas emociones y sentimientos. Por ello a veces podemos sentirnos debilitados, seguramente muchos después de haber tenido tanto trabajo en la semana y también la fiesta que se ha venido de Pentecostés, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres, pero también tenemos carne y también nos cansamos. Pero no perdamos ese entusiasmo. Veíamos que también en la predicación de la mañana, del día de ayer, también nos hablaba nuestro hermano Rubén sobre esa misma situación, y es que sí, también
tenemos que tenerlo ahora en cuenta con Débora. Cuando nosotros tengamos estas formas, creo que hay muchos versos en las Sagradas Escrituras que nos pueden ayudar a hablar sobre esta misma determinación. 2 versículos, Primera de Corintios, en su capítulo número 10, quisiera que todos pudiéramos leerlo, y nos está hablando sobre esta misma situación en Primera de Corintios 10, versículo número 24. Una disculpa, mis hermanos, quise decir Segunda de Crónicas. Perdón, leí mal esta cita. Segunda de Crónicas, capítulo número 15, verso 7. Dice: esforzaos, empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Un verso corto, sí, pero también nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta que sobre todo hay un objetivo, y ese es el punto al que quiero recalcar esta idea, porque cuando nos falta este mismo entusiasmo y caemos en no cumplir en esta misma meta, debemos de sentirnos reconfortados y saber que también hay algo después de ello. En este sentido, está hablando de que las Escrituras nos está diciendo que no desfallezcamos, que para todo salario, para decir todo esfuerzo, todo trabajo, vamos a tener una recompensa, vamos a tener una victoria, que precisamente es el punto que nos está hablando del objetivo de la escuela. Ahora, antes de poder seguir, quisiera también que pudiéramos leer el párrafo número 4 de la escuela sabática. Otro hermano que me quisiera apoyar a darle lectura, por favor. Mi hermano Eric, mi hermana en la parte de atrás, adelante. Gracias. Dice: el pueblo de Israel fue explotado y oprimido. Javín, rey de Canaán, y el despiadado Sísara cometieron al pueblo de Israel con mano de hierro. En su angustia, elevaron sus ojos a lo alto, clamaron a Dios, que los oyó y les dio una libertadora, una mujer decidida, valerosa y sabia, llamada Débora. Esta valiente mujer fue testigo de las atrocidades que habían tenido que soportar su pueblo durante 20 largos años. El sufrimiento de su país hizo que se arrodillaran ante el Creador y profetizara a su pueblo su liberación del enemigo, si tan solo se volvían a él. A Débora le fue concedido el honor de liberar a su pueblo, y con sus palabras logró conmover a una nación que estaba desesperada y afligida. Dice la Sagrada Escritura: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, madre en Israel. Jueces 5:17. Amén. Muchas gracias, hermana. Otro punto que no quisiera pasar por alto respecto a ser líder y que también tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, es que cuando nosotros también no podamos sentirnos que estamos en ese punto en el cual vemos que tal vez la aflicción o el objetivo se está alejando mucho de nuestra vista, aquí es donde también entra tanto la determinación que habíamos hablado como también este mismo carácter, porque fortalecer nuestro carácter también va a hacer en consecuencia lo que tiene que ver nuestras acciones. Y no queriendo decir que tengamos un carácter
moldeable, tenemos que tenerlo en el sentido de las Sagradas Escrituras, conforme a lo que estamos. Yo creo que por eso también venimos sábado con sábado y nos escudriñamos en las Sagradas Escrituras, para que precisamente en estos momentos podamos salir avantes de la misma situación y no nos pase como el pueblo, que perdamos esta misma virtud y nos distraigamos, tal vez como por algunas otras banalidades, lo decía el cuaderno, el egoísmo, todas estas cosas que realmente nos pueden llegar a poner un pie de tropiezo. Ahora, este párrafo número 4 también nos está diciendo que Dios da estos mismos dones. Entonces debemos de nosotros hacer esta introspección, pensar en qué es en lo que nosotros nos sentimos que podemos trabajar en esta misma obra, y cuando lo veamos, intentar que este mismo aspecto lo podamos englobar de una manera tan amplia que se pueda compartir con los hermanos. Un líder consagrado tiene esta misma relación, encuentra una relación entre la oración y también la alabanza, queriendo decir lo mismo que ha hecho Débora. Por eso era importante también el versículo para memorizar. Es una consecuencia a través de su carácter y de la forma en la que ella es, que cómo es que muestra que su misma determinación y su conexión con Dios la lleva a tener y poder lograr tener un cántico para Dios. Le está dando esa misma glorificación al Padre, reconociendo, y también aquí se deja de ver también esa misma humildad. Y es que ser líder requiere muchos aspectos. Proverbios, en su capítulo número 29, verso 18, dice así: Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Un punto también a recalcar: Débora era una mujer profetisa, por ende también estaba haciéndole un bien a este pueblo, pues hablaba primeramente también, daba a comunicar la parte que Dios quería decirle, y esto lo vimos en la lectura bíblica, y más aparte cuando le daba este mismo consejo y practicaba esta misma acción de hablar y comunicar. La parte 2 del versículo 18 dice: mas el que guarda la ley, bienaventurado a él. Volvemos a ver esta conexión que hay entre Dios y el líder. Entonces, sabiendo que no solamente el liderazgo le pertenece a los varones de la iglesia, sino también a todos los que estamos aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes. Por eso nosotros también debemos de ayudar y empoderar a los demás, queriendo decir que si vemos a un hermano tal vez adolescente que está queriendo esforzarse en esta misma situación, un buen líder lo que haría es animarlo, ser proactivo con él y darle esas mismas sensaciones para que él pueda llegar a hacerlo. Así lo hizo Débora, así lo hizo con Barak, lo empodera, le da esa misma fortaleza que necesita, no se le queda a ella ni se adjudica la victoria, sino le da esa oportunidad de que también él pueda servir. Entonces vimos cómo es que ella sí está haciendo de una piedra para que él pueda escalar, le está dando ese mismo apoyo que necesita. Nosotros también así debemos de hacerlo, y más las personas que tenemos algún puesto en el que necesitemos desarrollar, como les digo, en la iglesia o afuera. Esto no debemos de discriminarlo, debe de ser sin distinción. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Entonces aquí vemos cómo es que esta parte del liderazgo, tanto en nosotros, se cumple en los demás. Otro punto aquí a recalcar, y es que debemos de pedírselo también a nuestro Dios. Debemos de orar por nuestro propio liderazgo primero, que Dios nos pueda dar esa oportunidad de que podamos esforzarnos, de que podamos encontrar estas mismas soluciones a nuestros problemas, que Él pueda fortalecer nuestros dones y virtudes, en este caso el liderazgo, pero también pedir por el liderazgo de los demás, pedir por mi hermano
que está llevando la superintendencia, por la maestra de los niños, el encargado de la música, y considero que esta parte no se ha dicho tanto, y creo que podemos tenerla muy presente de ahora en adelante, porque todos salimos beneficiados cuando pedimos por el liderazgo de mi hermano, porque es este mismo ciclo, vuelve a regresar la bendición a mí, simplemente para mi crecimiento, porque los dos nos estamos nutriendo. Toda la iglesia como familia encuentra esa unificación, esa nutrición, y se hace un ambiente de armonía. Párrafo número 5, le voy a dar lectura. En la liberación del pueblo de Israel, Débora llamó a Barak, hijo de Abinoab, de Cedes de Neftalí, y le dijo que debía de ir a luchar como Dios lo había mandado, viendo esta parte que les comentaba, y él les concedería la victoria. Barak era un hombre de fe débil, y solamente estaba dispuesto a ir si ella iba con él, por lo que Débora le respondió: iré contigo, volviendo a ver esta proactividad, no solamente ordenando, sino también apoyando. Párrafo 6. Débora y Barak marcharon a la cabeza de 10,000 hombres, procedentes de Zabulón y de Neftalí, para conducirles a la batalla, a pesar de que contaban con un armamento poco adecuado, en comparación con el de Sísara. Se levantaron como un hombre cuando Débora los alentó con estas palabras: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Así puede llegar a suceder en las sagradas, en la Biblia, como ha pasado en las Sagradas Escrituras, que de tal manera que cuando uno pide por nuestro hermano que está llevando algún rol, pueda encontrar formas también de dirigirse a la localidad, y no solamente para que sea para mí, sino tal vez para mi hermano que tengo al lado. Eso también le va a servir de una gran ayuda. Entonces, Mateo 20, en su versículo 26, recalca el punto, sobre todo, de que también tenemos que pedirlo con humildad, sabiendo y no poniéndonos delante de otro, porque así dice Mateo en su capítulo 20, vamos a leerlo, versículo número 26. Dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Ese es el primer punto para que nosotros podamos crecer. Primero tenemos que servir. Esa es la forma en la que termina de recalcar, inspirar y motivar. En la semana tuvimos en la iglesia un culto de oración. Tuve la oportunidad de estar con ustedes y recalcábamos este punto, ¿verdad? En el cual en Filipenses 2, en su capítulo 3 y versículo 4, veíamos cómo es que se juntaban. Y no es casualidad que yo haya querido en ese momento que pudiéramos leer ese verso, porque también quería compartirlo aquí con toda la iglesia que también está presente, pudiera tener en cuenta estas mismas palabras. Muchos de nuestros hermanos que están aquí se congregaron en esta reunión y lo leyeron. Entonces vamos a compartirlo con nuestros demás hermanos en Filipenses. Le voy a dar lectura a capítulo 2, verso 3 y verso 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice: antes bien en humildad, estimados inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Verso que nos está hablando sobre esta misma consideración. Entonces, pongamos en la plática estos 4 puntos que quisiera que tuviéramos bien en cuenta. Número 1, Dios puede conceder dones. Por ejemplo, el de liderazgo a cualquier persona de la iglesia. Número 2, escuchar y obedecer son cualidades fundamentales en un líder. Número 3, que también es un punto interesante, un líder consagrado a Dios tiene esta misma relación de ovación y alabanza
como lo veíamos con Débora. Y es que el punto nos lleva a la conclusión de que el punto número 4 es: la verdadera valentía es luchar con la ayuda de otros por aquello que es correcto, dando a entender esta misma conclusión que tenía Débora. Con esta misma valentía luchaba por otros, por lo que es correcto, por lo que es loable. Vamos a leer estos últimos 2 párrafos para llegar a la conclusión de esta escuela sabática. Un hermano de la congregación que me quisiera apoyar a leer el párrafo número 7 y número 8. Mi hermana, por favor, ¿nos pueden apoyar con el micrófono? En su huida, Sísara llegó hasta la tienda de Yael y Eber, y ella tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y metióle la estaca por las sienes y enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Jueces 4:21. La enseñanza que nos deja esta historia en la figura de Débora es que, así como ella, las mujeres y hombres de la Iglesia de Dios deben despertar y cumplir con la obra que les corresponde y marchar a espaldas del Señor de los ejércitos hasta obtener la victoria. Deuteronomio 31:8 y Jueces 5:31. Amén. Muchas gracias, hermana. Esto terminamos en la reflexión que les quería comentar al principio, queridos hermanos, sobre este punto sobre Débora. El párrafo nos está diciendo que cuando nosotros podemos visualizar todo lo que ahorita hemos y sobre todo seguir trabajando en ello, vamos a poder lograr esta misma victoria que necesitamos en nuestro día a día y en todo. Y es que en las Sagradas Escrituras siempre termina recalcando y termina viendo que tomemos ese ejemplo sobre hombres del ayer. Este versículo que quisiera que pudiéramos todos leer y que tener en consideración, que está en Hebreos, en su capítulo número 13, verso número 7. Ustedes le van a dar lectura desde sus lugares, en su mente. Yo lo voy a leer en una versión diferente, la versión de la Biblia de las Américas, y también lo he traído de una manera en esta parte más reducida para que pudiéramos ver qué es lo que quiere decir Hebreos 13:7. Dice así: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Aquí Hebreos 13:7 nos está diciendo en su esencia el versículo que tengamos en cuenta personajes como Débora, personajes como Miriam, como Eva, como todas estas mujeres que hemos tenido y hemos estudiado, y es que las veamos como esas guías. También esos líderes del pasado, a pesar de que no están aquí, nos siguen enseñando mucho. Dice que hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, viendo lo que ellos hicieron, que realmente sus obras trascendieron hasta el día de hoy, que podemos seguir aprendiendo de ellos, y seguramente hay tantas cosas todavía que no hemos hablado de Débora, tantos aspectos que nos faltan adentrar de ella, que podemos ver que simplemente cómo recae en todo también en que tengamos que imitarlos, en imitad su fe, imitad sus acciones, su valentía, como lo comenta esta misma enseñanza, y así poder cumplir la obra que nuestro Dios nos da. Mis amados hermanos, esa parte es respecto al estudio de la escuela sabática de esta mañana. Quisiera que podamos también pasar a las preguntas que también son importantes que respondamos, porque terminan ampliando estas mismas ideas, terminan trayéndolas de nuevo para que las podamos tener en cuenta. Dice pregunta número 1 de nuestro cuestionario: ¿qué mandó Dios a Israel respecto a las divinidades de las naciones en las que se encontraban? La respuesta es que las destruyeran. Eso dice que no se deberían de contaminar. Nosotros también debemos de hacerlo de esta misma manera, evitar este tipo de contactos para que nuestra fe no venga menos. Aunque Israel, dice la pregunta 2, aunque Israel dijo, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, ¿qué fue lo que pasó después? Terminaron adorando a otros dioses. Entonces nosotros evitamos esto, teniendo
también pues una clara congruencia entre lo que decimos y también lo que hacemos, porque pues podemos comentar como el pueblo, nunca tal acontezca que dejemos de venir a la iglesia o que yo haga cierta situación, pero tal vez nuestra acción y lo que está dentro de nuestro corazón puede llegar a ser diferente. Pregunta 3. En consecuencia de haber dejado a su Creador, ¿qué le sucedió al pueblo? Pues Dios los entregó a manos de sus enemigos. Pregunta 4. En su opresión y angustia, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Clamaron a Dios. Nosotros también podemos hacer en nuestro clamor, en nuestra angustia, que sintamos que no podemos resolver este objetivo. Así nos puede pasar. Nos podemos inclinar nuestras rodillas, nuestra cerviz al polvo de la tierra y poder comentárselo a Dios. Pregunta 5. ¿Qué fue lo que hizo Débora? Tomó el liderazgo. Ese es el punto que quisiera que pudiéramos tener en cuenta. Débora tomó el liderazgo como esta mujer. Dice 6. ¿A quién llamó Débora para ir a combatir al enemigo? A Barak. 7. Aunque Barak condujo al ejército para la batalla, ¿quién recibió la honra del triunfo? ¿Quién? Hay un poco de confusión. Tenemos que tener bien en cuenta que quien recibe esta gloria del triunfo no es Barak, tampoco es Débora, es Dios. Dios es el que recibe este mismo triunfo. Cuando nosotros igual veamos estas mismas situaciones, no es por nosotros, no es por el de al lado, es por Dios. Entonces sí tengamos bien en cuenta lo que dice Jueces 4:8 también, que fue lo que estuvimos leyendo. Él reconoce, pero también tenemos que reconocer precisamente hecho Jueces 5 nos está hablando sobre que Débora también reconoce el equipo con el que trabajó Barak, refiriéndose a ello. No se está adjudicando, pero sí que quede en cuenta que quien recibe al final siempre toda la gloria es nuestro Dios. Sí, y precisamente cuando después que el versículo más adelante, 5 versículos más adelante, le está diciendo, y ella no se adjudica la victoria, se la da a Dios. Él es el que hasta después en los versículos adelante, también el versículo siguiente, dice que, vamos a leerlo para que esa parte sí quede estipulada. Jueces capítulo número 4, que es la lectura bíblica, que sí pudiéramos tener ese punto y que no quedara disperso, porque dice el versículo número 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová. Cuando está diciendo el día en que Jehová le está dando este mismo reconocimiento, ha entregado a Sísara. Sí, el reconocimiento también iba a venir por parte de Débora, porque ella es quien lo había acompañado. Pero al final el que se lleva esta misma gloria es Dios, es Jehová. Y el versículo 15, que es el que les decía que era el que venía más adelante, es el que lo está reafirmando, porque dice: Jehová desbarató a Sísara. Al final Jehová es el que ha hecho toda la obra, sí, por medio de Débora, por medio también de Barak, pero en él está la gloria y la honra de nuestro Dios. Pregunta número 8. Describa cómo murió Sísara. Si lo leímos, mientras él dormía, pues le clavaron una estaca en la sien. Pregunta 9 y última. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia con respecto a Débora? ¿Qué enseñanza nos deja? Claro que sí, tomar el liderazgo, ayudarnos y todo lo que tenga que ver relacionado con ello, determinación, valentía. Bien, mis amados hermanos, esta ha sido la escuela sabática. Mi deseo es que me haya dado a entender y que juntos podamos seguir creciendo. Paz a vosotros.